La humanidad es el que ha ocasionado la ira de Dios a través del castigo que ha traído la humanidad por medio de un virus, ¿ok? El famoso coronavirus. Por allí tengo, ok, me dicen que se escucha bien. Vamos rápidamente. Nos falta un minuto para comenzar. Voy a arrancar a las 7 en punto. ¿Por qué? Porque el tema es bastante extenso. Yo espero terminarlo a tiempo. Si no lo logro terminar hoy, mis queridos amigos, si no lo logro terminar hoy, entonces quedará para el próximo jueves la otra parte, ¿ok? Pero la idea es que aprendamos a profundidad la palabra. Hoy se va a sorprender porque como conversaba con alguien esta mañana y le decía que conocer la Biblia no es memorizar versículos bíblicos. Hay mucha gente que te disparan textos de memoria, pero te disparan uno atrás de otro. Y uno dice, wow, ¿cuánto conoce la Biblia? Pero resulta que memorizar textos bíblicos no es conocer la Biblia. Conocer la Biblia es qué dice. Conocer la Biblia es qué quiere decir el texto. Porque muchos afirman, en la Biblia dice, sí, lo dice la Biblia, pero ¿qué quiere decir? Hoy vamos a desmenuzar a la luz de la palabra, vamos a desmenuzar lo que enseña la Biblia sobre el pecado y sobre la ira de Dios. Hoy vamos a entender si es verdad, bendiciones Nel, sí, si es verdad que esto del coronavirus, esto de los huracanes por venir, esto de los volcanes haciendo erupción, esto de la supuesta activación del cinturón de fuego del Pacífico, es producto del pecado, es producto de la inmoralidad que estamos viendo hoy en día. Si solamente eso trae la ira del Señor a la tierra. Así que rápidamente vamos en 13 personas. Por allí saludo a Edgardo Díaz, por allí saludo a Miriam Janet, buenas noches, bendiciones. Por allí saludo a Edgardo Molina, mi hermano en Barranquilla, Mariela Rodríguez. Listo, son las 7, un minuto, vamos a arrancar. Pedimos antes que nada la asistencia del Espíritu Santo, pedimos el apoyo, pedimos la ayuda del Espíritu Santo que nos ilumine, que esto no sea con palabras persuasivas o que no sea a través de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino a través de el poder, a través del conocimiento que nos permite la palabra del Señor, a través del conocimiento que nos habilita la palabra del Señor. Bueno, hoy quiero hablar sobre un tema interesante y ¿de dónde surge la idea? En días pasados estuve viendo una imagen en redes sociales, es un collage, ¿sí? En donde hay imágenes de desfiles LGBTI, donde hay gente burlándose de Jesús, donde hay inmoralidad, ¿verdad? Y muchos publicaron o republicaron esta imagen, la compartieron, fue bastante difundida y muchos decían, por estas razones es que la ira de Dios ha venido sobre la humanidad. Pero surge una pregunta importante. Buenas noches, Osi. Surge una pregunta importante. El pecado sí trae la ira de Dios a la humanidad, ¿sí? El pecado. Por el pecado viene la ira de Dios. La pregunta es, ¿solo por el homosexualismo? ¿Solo por el adulterio? ¿Solamente por la inmoralidad sexual? ¿Solo por en desfiles de este tipo de manifestaciones burlarse de Cristo? ¿Solamente esto trae la ira de Dios a la humanidad? Es que veo mucho cristiano de esos que les gusta comer prójimo, veo mucho cristiano de esos que se les hace agua a la boca, de alguna forma, deseando que el Señor venga y castigue. Inclusive hoy hice una publicación sobre que merecemos las cosas que le hemos hecho, merecemos recibir en nuestras vidas lo que le hemos hecho a los demás, sea bueno o sea malo. Merecemos recibir eso. Y alguien de inmediato salió por ahí a comentar lo que yo había publicado, como que si realmente la humanidad recibiera lo que se merece, estaríamos ardiendo en fuego, ¿sí? Y mire, ese es el concepto de muchos cristianos hoy, que lo que está pasando es por la inmoralidad de la gente, por el pecado de la gente, por la maldad en la que está sumida el mundo. Pero hoy vamos a ver a la luz de la Biblia que la inmoralidad sexual, que el homosexualismo, que el adulterio no son
las únicas razones o no son los únicos pecados que traen la ira de Dios. Yo quiero que tú aprendas en esta noche que todos los pecados son mortales, aunque todos los pecados no sean iguales. ¿Cómo así que no todos los pecados son iguales? El pecado es pecado. No, no todos los pecados son iguales, aunque todos son mortales. Debemos tener claro, por favor, colabórame con la luz. Debemos tener claro, es que mi asistente se me duerme mi asistente aquí y me tiene aquí a oscuras, correcto, a la siguiente luz. Yo ahora es que me doy cuenta que me veo oscuro. Sí, listo. Bueno, gracias. Entonces, mire, yo quiero que usted entienda a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la palabra, que esas no son las únicas razones por las que viene la ira del Señor a la humanidad. Muchos de nosotros, día tras día, cometemos una serie de errores, tenemos una serie de actitudes que también están configuradas a la luz de la palabra como pecado. ¿Sí? Entonces hoy lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Surge la pregunta, ¿solamente este tipo de cosas traen la ira de Dios? Podemos ver definitivamente que no. Yo quiero que usted vaya conmigo rápidamente, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 11. Vamos a desarmar. Hoy usted me va a ayudar a desarmar esta porción de las Sagradas Escrituras. Aquí Pablo sí menciona los pecados que usted puede ver consagrados en la imagen que publiqué, ¿sí? Toda esa corrupción moral, todo ese desenfreno sexual, esa impureza, esa inmoralidad, usted lo va a ver ahí. Pero en esa lista, aunque la lista no es exhaustiva, en esa lista vamos a encontrar otra clase de pecados que también traen la ira de Dios. Entiende una cosa. Pecado es desobedecer una orden de Dios. Dije, todos los pecados son mortales, aunque no todos sean iguales. Muchas veces lo que hace diferente un pecado de otro son las consecuencias que trae. No es lo mismo, me han escuchado ustedes decir, no es lo mismo abofetear a alguien, no es lo mismo ofender a alguien, que también es pecado, a dispararle o atentar contra su vida. En este mundo y dentro de la legislación que, por ejemplo, tiene nuestro país, el homicidio es un delito que se paga con muchos años de cárcel. La difamación también es un delito, aunque no tiene las mismas consecuencias que el homicidio. Entonces debemos tenerlo claro, porque todos los pecados son mortales. Todos son mortales. ¿Que no son iguales? Sí. Ok, no son iguales, pero todos son mortales. Ahí saludo a Luzma, saludo a Mayerly Zapata. Bendiciones al que alcance a ver. ¿Quién? Xavier Enrique, mi primo. Hola, primo. Bendiciones. Dios te bendiga poderosamente. No sé si estás en fundación o no sé en qué parte del Magdalena o del Cesar te encuentras, pero igual en la distancia te mando un abrazo a ti y a tu familia. Bueno, listo, ya estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 11. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida antigua y la nueva es el título de la siguiente porción de la palabra que empieza a partir del versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ojo con esta aclaración. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Buenas noches, compadre. Buenas noches a Martica Enciso. Un abrazo.
Versículo 10, váyase conmigo rápidamente. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Es un camino, versículo 11 y final, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni excita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Me gusta mucho este texto porque usted ve dos listas, pero ve que las dos listas tienen dos tipos o hacen mención a dos tipos de pecado. Hacen mención primeramente a unos pecados que tienen que ver con la parte sexual, pero luego habla de otros pecados que tienen que ver con nuestra conducta, que tienen que ver con nuestras relaciones con los demás. El apóstol Pablo y su compañero Timoteo escribieron esta carta a la iglesia de Colosas, por eso el nombre Colosenses. Una ciudad pequeña, era una ciudad bastante pequeña en Asia Menor, que hoy viene siendo Turquía. Pablo había visitado a Colosas, pero había recibido noticias es decir, él no había... Más bien, aclaro, no había visitado Colosas, pero lo que sí recibe es una carta de alguien llamado Epafra. Recibe una carta donde le hace mención. A ver, saludos, Sandra Mogollón, bendiciones, Sandrita, bendiciones, Xiaomi. Mire, él recibe una carta de Epafra, un misionero que sí se cree que fue quien fundó la iglesia en Colosa. Sí, mire, el apóstol habla muy bien de la fe y del amor. También habla bien de la esperanza de los cristianos que estaban allí, de los que se encontraban allí en Colosas. Eso lo dice en el capítulo 1, versículo 4 al versículo 5. Reconoce que el evangelio crece y se multiplica. Sin embargo, parece que hay problemas graves, problemas con falsas enseñanzas. Algunos eruditos le llaman o le denominan la herejía de Colosa, a ese problema que había específicamente. El propósito de esta epístola o de esta carta es ayudar a que ellos puedan resolver dichos problemas. Mis queridos amigos, él va a darles una lista o va a darles una explicación a través de esa lista de pecados que acabamos de mencionar anteriormente. Pero primero se asegura, él primero antes de explicarle lo que significa o cómo pueden resolver cada pecado allí mencionado, él primero se asegura que los cristianos que están allí estén bien cimentados en su fe. Aquí quiero hacer un paréntesis, mis queridos amigos. Yo sé que a mucha gente le encanta el tema de la motivación. Don Tito Javier, bendiciones. A mucha gente le encanta el tema de la motivación. Esta clase de enseñanzas no les gusta a mucha gente, les parece tedioso, muchos nombres, muchos lugares, y les parece aburridor. Hay gente que prefiere el yo te declaro, el yo te decreto, el levanta la mano derecha, levanta tu mano profética, levanta la mano con la que pegues más duro. Hay gente que le gusta este tipo de enseñanza porque de alguna manera les levanta el ánimo, pero en momentos de crisis como estos no tienes fundamento. Por eso es que hay mucha gente, mire, hoy veo una imagen, no sé si sea cierta, de al parecer un predicador salmista y hasta director de una emisora cristiana en Centroamérica, no recuerdo exactamente la ciudad. Parece que el día 15, o sea, el día de ayer, se suicidó, se ahorcó. No sé la razón por la cual se quitó la vida, pero sepa que aunque a muchos les gusta ese tipo de reuniones, ese tipo de reuniones motivacionales donde les levanten el ánimo, mire, un consejo a los líderes, un consejo a los pastores. Cuando tú obtienes una respuesta de la gente tocando su estímulo, esa respuesta que obtienes de ellos durará lo que les dure el estímulo. Por eso, lo peor que uno puede hacer es obtener respuesta de la gente, obtener resultado de la gente simplemente a través del estímulo y de darles palabras proféticas, por decirlo así, o que todo va a salir bien o que lo mejor está por venir. Sí, debemos ser optimistas y debemos tener fe que de esta vamos a salir. Ojalá que todos con vida. Quisiera yo que todos vivos. Ojalá. Pero si no es así, eso no quiere decir que Dios nos haya abandonado.
abandonado. ¿Por qué este tipo de enseñanzas es importante? Porque estas enseñanzas, aunque quizás no te levantan el ánimo, te dan estructura, le dan soporte a tu vida cristiana. Y en última instancia, es lo mejor que tú puedes hacer, construir tu casa sobre la roca. Construir tu casa sobre la roca. Muchos van a ese tipo de reuniones a que le levanten el ánimo, pero sin ningún compromiso, sin ningún cambio real en sus vidas. Por eso, a la vuelta de 8 días o quizás 3 días, ya están necesitando una segunda dosis de motivación, porque se les acabó. ¿Ok? Entonces, él se asegura primero de que ellos tengan fundamento. Por eso es que usted tiene que conocer la Biblia, para tener fundamento en su fe, para tener cimientos, ¿sí? Para estar bien cimentados en su fe. Uno de los primeros asuntos que el apóstol trata con ellos es que habían sido sepultados con Cristo. Ojo con esto, atiéndame. Yo le quiero pedir, si usted me va a regalar esta horita, por favor, concéntrese en esto. Deje lo demás, usted no puede salir. Muy seguramente no hay mucho que ver por la ventana. Entonces, atiéndame para que pueda aprender y para que pueda comprender, para que siga el hilo de lo que yo le quiero enseñar en esta noche. El primer asunto que el apóstol trata con ellos es que habían sido sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados también con Él. Cuando nos bautizan y nos sacan del agua, allí estaba de alguna manera simbolizando que somos sepultados con Cristo y que nacemos a una nueva vida. Había muerto por sus pecados, pero Cristo os vivificó juntamente, perdonando todos los pecados, dice el capítulo 2, versículo 13. Lo que a continuación, ¿sí? De esto hace el apóstol Pablo, lo que sigue haciendo es explicarle cuáles son las consecuencias o cuáles son los resultados de haber sido sepultado y resucitado con Cristo, es decir, los resultados de esa tremenda bendición de aquel que ha recibido a Cristo. Número 1, deben buscar las cosas de arriba. Lo que surge como consecuencia de haber sido sepultado, voy a ir un poco más despacio, lo que surge de haber sido sepultados con Cristo y haber sido resucitados por Él, número 1, como consecuencia, eso trae que debemos buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Por eso hay tanta gente afanada. Y mire lo curioso. Por eso hay tanta gente metida en esa clase de cultos motivacionales. Porque esa gente en realidad allí no están buscando las cosas del cielo, sino las de la tierra. Vas a recibir un mejor salario, te van a ascender. Yo veo que el Señor deposita dinero en tu cuenta. Yo veo que el Señor te va a resolver tu problema financiero. Lo que te enseñan ahí siempre son asuntos relacionados con las cosas de la tierra y no con las cosas del cielo. Mire, deben dejar su comportamiento, número 2, deben dejar su comportamiento no cristiano. Deben dejar su comportamiento que nada tiene que ver con la fe. Número 3, como consecuencia de haber sido sepultados, deben dejar su ira. Deben dejar su enojo, la malicia, la maledicencia y sus torpes palabras, esas palabras destructivas, esas palabras desobligantes. Deben ser honestos, siguiente, deben ser honestos unos con otros. En otras palabras, decirse la verdad, aprender a decirse la verdad unos con otros. Siempre tenemos la tendencia, hermano, a querer quedar bien con todo el mundo, ¿sí? Y por eso es una mentira, otra mentira. Ya ni siquiera nos da miedo mentir. Ya inclusive mentimos sin ya ver la necesidad de hacerlo. ¿Estamos claros? Entonces yo quiero que usted esté conmigo. Yo quiero que usted esté atento. Mire, siguiente, deben recordar que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay circuncisión, ya no hay incircuncisión, que era una práctica, para muchos saben, quizás algunos no sepan, una de las prácticas judías era cortarse el prepucio del miembro del hombre, cortarse el prepucio, ¿sí? Como señal del pacto, como señal de que hacían parte de esa alianza. ¿Ok? La Biblia lo que está diciendo es que ya no es necesario esto. En Cristo ya esto no es necesario. También dice que ya no hay bárbaro ni excita, ni siervo ni libre, porque Cristo es todo en todos. Mire, recapitulando, ¿cuánto tiempo llevamos de transmisión? Recapitulando, 18 minutos. Si habéis pues
resucitado con Cristo. Aquí vamos a empezar a desarmar. Vamos a desarmar el texto. Mire, muchos leen la Biblia como si se estuviera quemando la casa. Leen la Biblia corriendo. Yo ya los he censurado, yo ya los he exhortado en ese tema. Inclusive el otro día les compartí un video chistoso que hicieron, un video tipo meme que hicieron, porque el tipo se arrodilla a orar y se queda dormido unas 5 o 6 veces. Al final se acuesta y no sabe ni siquiera qué fue lo que pidió. ¿Por qué? Porque estaba cansado, porque no... Yo se los he dicho, si usted está cansado, acuéstese a dormir. Eso no es espiritual, eso no es sacrificar la carne. ¿De qué sirve ponerte a pelear media hora, 15 minutos, 20 minutos con el sueño, si al final te vas a acostar y ni siquiera sabes qué fue lo que pediste, no estuviste concentrado? Esa oración puede durar 1 hora, pero no es tan significativa, no es tan poderosa como esa de 3 minutos en la cual pusiste todo tu corazón, en la cual pusiste todo tu espíritu. Todavía hay gente que cree que las oraciones que tienen poder son las de las 5 de la mañana, las de las 4 de la mañana. Todavía hay gente que cree que la oración que tiene poder es en la que sufres, en la que pones unos granitos de maíz en el suelo y te arrodillas y sientes el dolor, sientes el sufrimiento, en esa que peleas con el sueño, sí, porque es una guerra espiritual. No, esa no es la clase de oración que produce resultados. La oración que produce resultados ni siquiera tiene que ver con tiempo, aunque cuando tú disfrutas la oración, ni siquiera estás pendiente del tiempo. Pero la oración poderosa no es la que más dura. No es la que más dura. Muchos se basan en ese. Ni siquiera habéis podido orar 1 hora. Algunos se basan en ese. No. La oración que tiene poder es la que se hace conforme a su voluntad. Es la única oración que el Señor responde, la que hacemos conforme a su voluntad. Entonces dice la palabra, si habéis resucitado con Cristo, vamos a empezar a desarmar el texto. Si habéis pues resucitado con Cristo, este versículo empieza con la conjunción sí. Ojo, sí. La conjunción sí, ¿sí? Es lo que se conoce como una condición o un condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo. Este es un condicional. O sea, si ustedes realmente resucitaron con Cristo, entonces se tienen que ver los siguientes resultados que Él va a mencionar. Por eso mucha gente, míreme acá, no se me distraiga, qué bien, estamos aumentando los televidentes. Mire, si habéis resucitado, por eso es que usted muchas veces no ve cambio en muchas personas. Van a la iglesia, van al culto, no se pierden culto, no se pierden ayuno, pero usted no les ve cambio. Siguen siendo los mismos mal hablados, siguen siendo los mismos tramposos, siguen siendo los mismos engañadores, embaucadores, timadores. ¿Por qué siguen siendo los mismos? Porque muy seguramente no se cumple la primera condición. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces, no me voy a adelantar, entonces, mire, si habéis resucitado, esto no tiene que ver con religión, mis queridos amigos. Esto no tiene que ver con religión, esto tiene que ver realmente con haber resucitado, muerto a mi vieja, a la pasada manera de vivir y resucitado a la nueva vida en Cristo. Evidentemente, leímos también en el texto que es un proceso, que es algo progresivo, que no somos perfectos. Miren acá, no somos perfectos, pero somos perfectibles. Cada vez podemos ir mejorando si resucitamos con Cristo. Ojo con esto, este condicional es importante. Si pues habéis... Hola, no sé si me está escribiendo Oscar o me está escribiendo Inés desde Argentina, creo que Buenos Aires. Bendiciones. Entonces, por eso es que usted no ve cambio en mucha gente. No se trata de censurar a nuestros hermanos en la fe, de creernos mejor. Cuando el asunto no viene de parte de Dios, cuando simplemente nos jactamos de que somos mejor que los demás, eso es una actitud farisaica, eso es una actitud hipócrita, creerse mejor que los demás. No se trata de pisotear a la gente porque cometen errores, pero sí hay ciertos elementos que nos indican que una persona ha nacido de nuevo. Mire, las buenas obras, escúchame, mírame acá, no te me distraigas, deja de sacarte los mocos. Mire, escúcheme esto, las buenas obras no te salvan, pero son una evidencia de que eres salvado. Las buenas obras no te transforman, pero son señal de que estás siendo transformado. Entonces, se da cuenta, hay que tener mucho cuidado con este asunto. Si pues habéis resucitado, entonces estamos hablando de una conjunción. La conjunción sí es un condicional, ¿sí? Entonces, entrelaza
entrelaza lo que se dijo anteriormente con los resultados que se ven posteriormente. Entonces expresa una condición, ¿sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Iremos a nadar si llegas temprano. Entonces, ¿de qué depende que vayamos a nadar? ¿De qué depende que vayamos a nadar? A ver, respóndame en su casa, ¿de qué depende que vayamos a nadar? Si llegas temprano. Entonces, ¿ves la conjunción? Es una conjunción allí condicional. Si llegas temprano, nos vamos a nadar. Si no llegas temprano, no vamos a nadar. Entonces, el nadar depende de qué tan pronto llegues. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Poned tu mirada en las cosas de arriba. Por eso es que hay gente, hermano, que están sobreviviendo, y no me refiero a asuntos de salud, hay gente que está sobreviviendo a toda la presión que ha generado el coronavirus. ¿Por qué? Porque sí nacieron de nuevo, porque sí resucitaron con Cristo y porque sí tienen su mirada en las cosas del cielo. Por eso no importa si se infectan, si no se infectan, Dios quiera que no, pero si pasa, no es que Dios me ha fallado, no es que Dios me ha abandonado. ¿Por qué? Ese cristiano tiene estructura. Ese cristiano no es el que le enseñaron en la iglesia que no le puede pasar absolutamente nada. No, no es esa clase de cristiano. Es uno que tiene estructuras. Ok, sí llegamos temprano. Muy bien, Xiomi, muy bien. Mire, entonces, sí llegamos temprano. Ok, entonces, buscar las cosas de arriba. Esto es lo que viene como consecuencia. Si usted es un resucitado, míreme acá. Coloque ahí rápidamente, numeral resucitados, numeral resucitados. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Porque hay gente que no busca las cosas de arriba. Muy seguramente, José Betancourt, bendiciones. Muy seguramente si no estás buscando las cosas de arriba, es porque no resucitaste con Cristo. Muy seguramente. Ojo, yo les enseñé en alguna oportunidad más adelante. Martica Clemencia, bendiciones, un abrazo, Martica Clemencia en Cajicá. Mire, eso es un numeral resucitado. Si habéis resucitado con Cristo, entonces siempre, por más difícil que sean las situaciones, vas a tener tu mirada puesta en Cristo. Así la gente te falle, así la gente te engañe, así te traicionen, así te entierren la puñalada por la espalda. Siempre tendrás tu mirada puesta arriba. ¿Por qué? Porque has resucitado con Cristo. Si no, cualquier decepción te va a desviar del camino. Esto responde a la famosa pregunta, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Más adelante vamos a hablar del tema. Tranquilos, entonces, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra buscad está en un presente, está en presente, que en griego indica una acción continua, lo que se conoce como presente continuo. Por ejemplo, ese presente continuo también lo ves donde la palabra dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Si lo tradujéramos literalmente del vocablo griego en ese presente continuo, traduciría algo así como buscad continuamente y hallaréis continuamente. Llamad continuamente y se os abrirá continuamente. Porque todo el que busca continuamente encontrará continuamente, y todo el que llama continuamente se le abrirá continuamente. Aquí viene la respuesta. ¿La salvación se pierde sí o no? No, primero que nada tienes que tener en cuenta que nunca podrás perder lo que nunca has tenido. 1 y 2. Porque algunos dirán, pero yo conozco a alguien que recibió a Cristo, luego se apartó y nunca más volvió. Si nunca más volvió, no resucitó con Cristo. ¿Por qué? Porque el que resucitó realmente con Cristo, el que nació de nuevo realmente, por más dificultades que tenga, siempre estará en una continua búsqueda. ¿Ves la diferencia? El griego indica una acción continua. Es siempre mirar arriba. Siempre, no importa la situación. El que miró hoy, pero ya mañana se le olvidó que en el cielo tiene rescate, ese no resucitó con Cristo, ese no nació de nuevo, ese nunca fue una nueva criatura. Ahora ahí quiero aclarar que no es lo mismo nacer de nuevo que ser nueva criatura. Algunas personas pueden nacer de nuevo y nunca llegar a ser nueva criatura. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Una mujer puede dar a luz y ese bebé puede nunca llegar a adulto. ¿Estamos claros? ¿Está claro, sierva? ¿Sí? El bebé puede nacer
y puede padecer lo que se conoce como muerte súbita. Hay bebés que se encuentran muertos en su cunita, murieron, muerte súbita. Nació, pero nunca llegó a ser adulto. Lo mismo ocurre con algunas personas que hoy quizás pueden recibir un mensaje, el mensaje los puede tocar, o quizás el mensaje llegó en la peor circunstancia de la vida. Reciben a Cristo simplemente viéndolo como como una opción más a poder resolver su dificultad, pero quizás no se le resuelve tan pronto y desiste. Esa persona pudo haber nacido de nuevo al recibir a Cristo, pero nunca llegó a ser una nueva criatura. ¿Y quiénes realmente tienen parte con el Señor? O para tener parte con el Señor, no solamente basta con nacer de nuevo, sino con ser nueva criatura. Y la nueva criatura se forma a través de la educación de la palabra, a través del conocer la palabra del Señor. Entonces, mis queridos amigos, el apóstol les dice que busquen y que sigan buscando toda la vida, hasta que dure toda su vida, porque es una búsqueda continua. Como resultado de esa nueva vida en Cristo, estos cristianos deben subir sus ojos al cielo, deben levantar los ojos del suelo. Levante, si usted realmente resucitó con Cristo, levante los ojos del barro que tiene en sus pies, levante los ojos de las piedras que están en su camino y mire un poco más arriba, mire un poco por encima. ¿Sabe por qué? Porque Dios está por encima de todo. La Biblia dice que cuando Cristo fue obediente a los designios del Padre, le fue dado un nombre que está por encima de todo. Entonces, acostúmbrese a levantar su mirada por encima del barro que está en el suelo, por encima de las piedras, de los huecos que están en el suelo, y aprenda a mirar un poco más hacia arriba. Eso lo hace el que ha nacido de nuevo, eso lo hace el que es nueva criatura, eso lo hace el que ha resucitado con Cristo. Aprovecho, buenas noches, Pati, Dios te bendiga, Pati, en Icononso, Tolima. Ok, bendiciones. Seguimos, mis queridos amigos, espero que no se aburra, mantenga los ojos puestos. Por eso hay gente que a veces nos pregunta, ¿cómo ustedes hacen para manejar el dolor? ¿Cómo ustedes hacen para manejar el sufrimiento, esta crisis? Porque nuestra mirada siempre está arriba y no en las circunstancias. ¿Sí? Eso me recuerda a ese famoso texto de Habacuc, que ya lo hemos leído bastante, donde dice, haces mis pies como de ciervas y sobre las alturas me haces andar. Cuando usted ve correr una manada de ciervos, ellos saltan, tienen la costumbre de saltar muy alto, y cuando van en manada y saltan, parece que caminaran por los aires. En otras palabras, tú haces mis pies ligeros y puedo caminar por encima de las circunstancias. No sé si me estás escuchando, no sé si estás distraído. Miren, mis queridos hermanos, deben dejar atrás su preocupación por las cosas de este mundo, del cosmos, diría en el griego, para enfocarse en las cosas de arriba, en lo que viene del Padre. Luego sigue diciendo, poned la mira. Allí se usa la palabra griega proneite, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra griega proneite en realidad tiene que ver con nuestro entendimiento, y aquí se pone duro el barro. Tiene que ver con nuestro entendimiento, ¿sí? Poned la mirada, ¿verdad? El término griego allí usado es nuestro entendimiento. ¿Ves que no son los ojos? ¿Ve? Porque es que hay que escudriñar la Biblia. No se está refiriendo a los ojos. Cuando dice poner nuestra mirada en las cosas de arriba, nuestra mirada está hablando de nuestro entendimiento, nuestras actitudes y nuestra manera de pensar. Ojo, vuelvo y lo repito, el término griego usado allí traduce o sugiere la idea de poner arriba nuestro entendimiento, nuestras actitudes y nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a las corrientes ideológicas, a la forma de pensar de esta época. No se adapten, no se amolden a la forma en la que piensa esta gente, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es importante que usted lo tenga en cuenta, ¿verdad? Vuelvo y repito, no os conforméis. Aquí dice nuestra mente, ¿verdad? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿verdad?,
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mis queridos amigos, la única forma de entender, de conocer, Gina Olivares, bendiciones, la única forma, Linda Bastida, bendiciones, la única forma de poder comprender la voluntad de Dios es a través de una mente renovada, no pensando como piensa la demás gente, no reaccionando como reaccionan los demás, no actuando como actúan los demás. Esta es realmente la vida de uno que ha resucitado con Cristo. ¿Ok? Amén. Qué bueno. Entonces, muchos piensan que una religión de corazón o una fe basada en emociones es superior a una religión de la cabeza. Me gusta esta definición, mis queridos amigos, porque el texto sugiere poner nuestra mirada. Cuando habla de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, está hablando de poner nuestra mente, nuestra forma de pensar en las cosas de arriba. No está refiriéndose a los ojos. Y esto me gusta porque algunos creen que una religión de corazón, una fe basada en las emociones, es superior a una fe conceptual, a una religión de la cabeza. Mire, cuando yo decidí estudiar teología, fui criticado por la época en la que yo decidí estudiar teología. Era una época donde estudiar teología era pecado, ¿correcto? Mi Martica, Romanos 12:2. Mire, era pecado estudiar teología. ¿Por qué? Porque el que va a estudiar teología pierde la fe, nos decían. El que va a estudiar teología pierde la fe. Qué irónico, ¿cierto? Que basáramos nuestra fe en una Biblia que no estudiábamos, en una Biblia que no conocíamos. Qué curioso. ¿Por qué? Qué curioso. Mire, quiero informarle, si algunos están viendo esta transmisión a través de grupos compartidos y usted me escribe, no voy a poder ver. Usted tiene que venirse directo a la página, buscar la transmisión y seguir la transmisión directo. Pero si alguien compartió la transmisión a través de grupo, lo que usted escriba en ese grupo yo no lo voy a poder ver, ¿ok? Porque sé que algunos me saludan y el saludo se queda ahí en el aire, pero es que no puedo ver su saludo, ni siquiera puedo ver si están conectados, ¿ok? Eso lo puede ver quien compartió el grupo. Yo no lo puedo ver. Entonces sepa que si no lo saludo no es de grosería, sino que no lo puedo ver. ¿Ok? Sigo entonces, mis queridos amigos. Algunos piensan que una religión de corazón es mejor que una religión de cabeza. Y mire, concéntrese acá. A más de uno ha ido a alguna iglesia, permítame, es que no sé hablar sin musiquita. Entonces permítame, voy a poner algo de música para no distraerme. Ok, listo. Esto para que quede evidencia de que es un directo, ¿no? De que no es grabado. Pero mire, ¿cuál es la diferencia? Una religión de corazón, una religión de mente o una religión de cabeza. Algunos creen que la religión de corazón, que una fe basada en las emociones está por encima de una religión basada en el entendimiento o de una fe basada o de una fe conceptual. Yo se los expliqué una vez. La Biblia es un libro que trabaja con ideas, no con emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted trabaja con las ideas no fluctúan con las circunstancias. Las emociones sí fluctúan con las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? En un lenguaje sencillo. Que cuando usted está alegre, 2 más 2 es igual a 4. Y cuando usted está triste, 2 más 2 sigue siendo 4. ¿Por qué? Porque eso es una idea. Es un asunto conceptual, es un asunto que no está sujeto a emociones. Pero las emociones no funcionan así. Las emociones son tan variantes como el mismo clima. Uno abre la ventana, qué sol tan maravilloso. Por ejemplo, aquí en Bogotá, los que vivimos en Bogotá, usted abre la ventana y dice, qué sol tan maravilloso, ¿verdad? Pero a la vuelta de unos 15, 20 minutos, el sol se fue y todo está oscuro y va a llover. Así son las emociones. Las emociones son las que te hacen pensar que hoy Dios está contigo porque te empoderaron en ese culto en ese culto de unción, en ese culto de rompimiento. Te empoderaron, entonces saliste de allí pensando que tú te tragas el mundo, te lo comes. Pero cuando llegas a casa y te están esperando con una mala noticia, se te acabó la fe. Se te acabó la esperanza, se te acabó el gozo, se te acabó la alegría. ¿Por qué? Porque tu fe es una fe que está basada en las emociones, es una fe de corazón, pero no es una fe de concepto, no es una fe conceptual. La fe conceptual te lleva a llegar a tu casa, recibir la mala noticia y saber que tienes un Dios en los cielos que te ayuda en medio de cualquier crisis y en medio de cualquier problema. Sea ayudándote
con entendimiento y sabiduría para resolverlo. O si no puedes resolverlo inmediatamente, ese mismo Dios te provee de fuerzas para seguir adelante, para buscar soluciones y no desfallecer. No sé si me hice entender. ¿Sí? No sé si me hice entender. Porque la fe de esa persona es una fe conceptual. Es una fe que se basa en las ideas. Las ideas no fluctúan con las circunstancias. Es decir, yo sé que mi Redentor vive. Así hoy tenga para comer. O yo sé que mi Redentor vive. Así mañana se acabe la provisión. Sigo creyendo que mi Redentor vive. Porque eso no depende de lo que yo tenga, de lo que yo posea o de lo que Dios me pueda dar. ¿Ok? ¿Ve la diferencia? Algunos es que, mire, en muchas iglesias, yo estuve en una iglesia en alguna oportunidad en la que le llamaban inclusive el espíritu de Grecia, el espíritu que todo lo razona. No razone tanto, ¿sí? Pero evidentemente, si alguien tiene que manipularte o si alguien quiere manipularte, lo primero que tiene que hacer es pedirte que no uses la cabeza, ¿sí? Que no pienses, que no razones, simplemente créelo. No, mi querido amigo, las cosas no son así, eso es engaño. En un lugar que usted vaya a congregar, si le digan que no razone, que no use la cabeza, que no piense, que no se deje poseer por el espíritu de Grecia, lo están engañando, ¿ok? Voy rápido, quiero terminar toda la clase el día de hoy. Hoy le llamo clase, no es una predicación. Entonces, mis queridos amigos, ojo, es más importante una religión, por llamarlo así, ¿no? Entiéndamelo en el buen sentido. Una religión de la cabeza que del corazón, ¿ok? Entonces, mire, quiero que usted lo entienda, mi querido amigo. Se lo explico de esta manera. El cristianismo, ojo con esto para que lo ponga en sus redes. El cristianismo no se siente, el cristianismo se aprende. Porque trabaja con ideas. En la medida en la que usted conozca a Dios, usted siempre va a desarrollar mayor seguridad. Su fe será más sólida. Yo siempre, cuando me gradué en teología y recordaba a todos los que me criticaron por estudiar, vas a perder la fe. Lo único que tenía para decirles, la teología no me hizo perder la fe, me hizo perfeccionar mi fe. Es por eso que aunque tenga o no tenga, sigo alabando al Dios de los cielos. Es por eso que así tenga un problema o me vaya bien, sigo adorándolo. Porque las cosas que viva, las cosas que atraviese, ¿sí? Simplemente hoy pueden estar, mañana desaparecerán, pero eso no quiere decir que Él no esté conmigo. Eso no quiere decir que yo no valore su sacrificio en la cruz del Calvario por mí. Mi fe está basada en que Él me amó y de tal manera que estuvo dispuesto a tomar el lugar que me correspondía a mí. Por eso yo le amo también. No importan las circunstancias, no importan las vicisitudes, no importan los problemas. Lo sigo amando porque mi fe no fluctúa con mis circunstancias. No sé si tú alcanzas a comprenderlo. ¿Sí? Entonces el cristianismo no se siente. El cristianismo se aprende. Todos esos que les gusta sentir, hoy, que no tienen quien les diga una palabra profética al oído. Hoy que no pueden pasar a un altar para que les pongan la mano. Están en crisis. Hoy que no le dicen, vengan adelante a los que necesitan ser llenos. Están en crisis, están en problemas. Porque siempre han basado su fe en emociones. Y como hoy no hay quien se las estimule, bueno, igual existen las redes sociales y ahora sí pueden escoger el video que quieren escuchar. Sí, porque algunos van a la iglesia y no es el mensaje que les gusta, pero por pena no se paran y se van, ¿verdad? Ahora sí pueden salirse, irse a otro canal y buscar una enseñanza que más les guste, una enseñanza que les levante el ánimo, una enseñanza que les diga que el coronavirus se muere mañana. ¿Ok? No, mi querido amigo. Ese tipo de evangelio no funciona. Y no funciona simplemente porque siempre te tienes que estar dando tu dosis para poder seguir adelante. ¿Sí? Siempre te tienen que estar dando una palabra profética, una palabra de bendición para que puedas funcionar. En alguna manera te conviertes en un hermano carretilla. No sé si en algunos países, porque esto lo voy a subir a YouTube, no sé si en algunos países conocen la carretilla, ¿no? Donde una superficie metálica con una llanta, donde uno pues traslada herramientas o arena, sí, se usa mucho en construcción. Hay cristianos que son cristianos carretilla. Solamente funcionan si los levantas y los empujas. De lo contrario, de ahí no se mueven nunca. Nunca crecen. ¿Por qué pasa eso? Porque no han resucitado con Cristo. No tienen su mirada en las cosas de arriba, solo en las de la tierra. Aleluya. No sé si me estás entendiendo. Mire, entonces el cristianismo no se siente, el cristianismo se aprende. Yo, antes de que me fusile,
Primero piense, mastíquelo, tómese un cafecito, mastíquelo, cómase una empanadita y mastíquelo, llegue a conclusiones y luego sí critique. Hay gente que critica porque eso choca de inmediato con lo que habían aprendido por años, choca, les golpea la cabeza y su primera reacción es criticar. No, mastique, analice, vaya a la Biblia, confronte lo que usted cree y confronte lo que escuchó y mire, y luego entonces sí lance una crítica. ¿Ok? Entonces, como les dije al principio, no es lo mismo una fe basada en las ideas que una fe basada en las emociones. Mire, mis queridos amigos, debemos trabajar por una fe conceptual, por una fe con fundamentos, por un cristianismo con fundamentos, ¿sí? No estoy diciendo con esto que amar con pasión, ¿sí? Ser apasionado por el Señor sea malo, meterle corazón. No está mal, no está mal, pero muchas veces que usted ha leído la palabra corazón en la Biblia, no está haciendo referencia a emociones. Lo que pasa es que para los antiguos judíos, ellos pensaban que el centro del pensamiento estaba en el corazón, no las emociones, sino el pensamiento. Frecuentemente se traduce la palabra corazón, viene del griego cardia, ¿verdad? Cardia, donde viene cardíaco, pero en este caso no está hablando de emociones. Por ejemplo, la Biblia dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece y aún 7 que le son detestables. Entre esas menciona el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿La entendió? El corazón que maquina. La que maquina es la mente, no el corazón. ¿Cierto? ¿Ve? Los antiguos veían el corazón como el centro de los pensamientos, no de las emociones. Entonces, debemos trabajar con las ideas, no con las emociones. No estoy diciendo que sean malas las emociones. Dios no te puede poner emociones y luego pedirte que no las uses. No, las emociones no son malas. Lo malo es convertirnos en emocionalistas. Vivir siempre a flor de piel, ¿ok? No. Entonces, la gente en los tiempos bíblicos pensaban que el corazón era el centro de los pensamientos, del intelecto y de la voluntad, ¿sí? Y no el centro de las emociones. La Biblia enfatiza mucho en la cabeza, en el intelecto, en nuestras creencias, mis queridos amigos. Y es que las personas tienden, ¿por qué la Biblia hace tanto énfasis en el pensamiento? ¿Por qué, mi querido amigo? Por una sencilla razón. A usted lo que lo mueve, míreme acá, como dice un famoso predicador, tú que me estás viendo en esta hora. Sí, míreme acá. ¿Por qué la Biblia hace mucha referencia a mis pensamientos, a mis ideas, a mis creencias? Las creencias no están relacionadas con los sentimientos, las creencias están relacionadas con los pensamientos. ¿Por qué la Biblia entonces hace tanto énfasis en los pensamientos? Porque a las personas lo que los mueve, ay papá, les tengo una perla exquisita, a la gente lo que las mueve son las cosas en las que creen. Por eso la Biblia hace mucho énfasis en que cuides lo que crees, porque lo que crees te mueve. Y hay gente, pues obviamente, transitando por el camino equivocado, ¿sí? Las personas tienden a actuar según sus creencias. Hay gente que está inclusive dispuesta a morir por sus creencias, ¿sí? Pero si creen cosas que no son verdad, actuarán según esas falsas creencias y sufrirán las consecuencias. Mire, la Biblia dice, haced morir lo terrenal en vosotros, ¿sí? Vuelvo y le repito, si no alcanzamos a terminar el tema hoy, lo seguimos viendo el próximo jueves, para que no se lo pierda. La siguiente porción que vamos a fragmentar, que vamos a analizar. Hola, primo, John Benítez, bendiciones, primo, un abrazo. Oscar Orlando, primo, otro primo. Creo que está en Curazao, si no me equivoco. Bendiciones, primo, también para ti. Mi primo en Perú, John. Hoy estamos hablando de las galletas de mi mamá. Mire, amortiguad. La versión Reina Valera antigua no usa la palabra haced morir en vosotros, sino amortiguad, pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Esto me gusta, estamos desmenuzando la palabra. Mire cómo se entiende amortiguad, versículo 5. Miremos primero, antes de hablar de amortiguad, la palabra pues, del griego on, con doble O, on, la palabra pues.
Esta pequeña palabra conecta al capítulo 1, versículo 4. Es que tengo mi Biblia aquí en el computador. El capítulo 1, versículo 4 con el versículo 5. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Pablo anima a los cristianos de Colosa a buscar las cosas de arriba donde está Cristo y a poner sus mentes en las cosas de arriba, ¿sí? Razonó, por decirlo de alguna manera, porque dice la Biblia, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, lo que la Biblia quiere decir, cuando se hicieron cristianos, ustedes murieron a su vida anterior y renacieron a una vida nueva. Ustedes murieron. Pero yo sé que algunos, una vez yo recuerdo, recién bautizado, me encontré con un profesor que era cristiano y que nos compartía de la palabra, y cuando pues nos compartía, el contento, el feliz, porque nosotros habíamos entregado nuestra vida a Cristo, y cuando me encontré con él y le dije que me había bautizado, y yo estaba tan feliz que le dije, profe, al fin, hoy me llevaron a las aguas, descendí, allá quedó mi viejo hombre. Y él me dice, pero me bajó de un solo puño, me dice, sí, pero muchas veces te lo vas a tropezar en el camino. Y yo pensé que había quedado sepultado. Te lo vas a tropezar en el camino. En otras palabras, lo que esto quiere decir, mis queridos amigos, bueno, si tú dices que las personas que han resucitado con Cristo, que han muerto y resucitado con Cristo, han muerto a su vieja forma de vivir, que quien no ha resucitado, no ha muerto y ha resucitado con Cristo, sigue con su mirada puesta en la tierra, entonces todos los que cometen errores, todos los que en algún momento fracasan en algún intento, en algún propósito, entonces tampoco han resucitado con Cristo. No, aquí hay unas grandes diferencias, mis queridos amigos, y que no es lo mismo caer y luego tener la posibilidad, el deseo y las fuerzas del Señor para levantarnos, a caernos y jugar allí en el lodazal. Esa es la diferencia entre el que resucitó con Cristo y el que no lo ha hecho, ¿sí? Que fácilmente se pueden caer y quedarse ahí. El que resucitó con Cristo, el que murió y resucitó con Cristo, puede caer. Yo se los expliqué en la ciudad de Barranquilla con la guitarra. Yo puedo tener una guitarra aquí en mi casa, pero la puedo tener a manera de decoración. Que yo tenga una guitarra no me hace guitarrista. Lo que me hace guitarrista es la práctica del instrumento. Entonces yo puedo caer, yo puedo pecar, pero eso no me hace un pecador. ¿Por qué? Porque no hago del pecado una práctica. No hago del pecado una práctica. Cuando convierto el pecado en una práctica, entonces ya no es un error, es una forma de vivir. Entonces no he muerto ni he resucitado con Cristo. Ay, no sé si la agarraste. Yo a veces quiero educar y se me sale lo pentecostal, se me sale lo evangélico, ¿verdad? Pero mire, muy pertinente para esto. Entonces, la Biblia dice que el que resucitó con Cristo muere a su vieja forma de vida. Ahora, con la palabra pues, el apóstol les deja ver los resultados o las consecuencias naturales de su nuevo estatus, de su nueva vida como cristiano, ya que han muerto a su vida anterior y han resucitado a una vida nueva con Cristo. Entonces, es natural que sus pensamientos, que sus comportamientos y que concuerden o deban coincidir con su nueva forma de vida. Entonces, el resultado lógico de su nuevo estatus es que ellos deben amortiguar. Dice un texto, morir, aquí dice amortiguar, es decir, aplacar, aminorar o de alguna manera contrarrestar. Eso. Me gusta la diferencia, porque morir indica de pronto algo que cesó. De hecho, la palabra muerte significa separación, separarse definitivamente. Me gusta la palabra amortiguar porque quiere decir ir trabajando en aminorar, cada vez menos. Si antes mentía, ahora vaya mintiendo menos. Haga de la verdad una práctica.
Hay un dicho que nunca me lo he aprendido, ya mi equipo de trabajo en Barranquilla lo sabe. Hay un dicho que nunca me he podido aprender, mi esposa creo que también sabe que no me lo sé. Es ese que dice de, es mejor colorado, pálido, no. Sí. Mire, hay gente que por no, que por no ser de pronto confrontados, acurren de inmediato a la mentira para quedar bien con el hombre, pero siempre que usted queda bien con el hombre, quedará mal con Dios. Entonces, comience a trabajar la verdad, aunque le dé pena. Es que me dio pesar decirle que no quería comprarle eso. Diga, no. La verdad no estoy interesado en comprarlo. ¿Sí? Ven en otra oportunidad sabiendo que en la otra oportunidad que venga tampoco se lo vas a comprar. ¿Sí? Porque es que eso no me gusta. O he escuchado que eso no es de buena calidad. Diga la verdad, trabaje en decir la verdad. Se va a molestar. Eso ya no es asunto suyo, ya es asunto del que se molestó. Pero trabajemos en decir la verdad. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de esto, mis queridos amigos? Porque veo mucho cristiano por allí, cristiano Drácula, esos que le chorrea la sangre por aquí, con ansias de que el Señor destruya a toda esa humanidad pecadora. Mis queridos amigos, la mentira también trae la ira de Dios. El engaño trae la ira de Dios. La falsedad trae la ira de Dios. La traición trae la ira de Dios. La deslealtad trae la ira de Dios. La difamación trae la ira de Dios. La calumnia también trae la ira de Dios. Ante Dios, todos los pecados son mortales. Dios no tiene una regla para medir los pecados. 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. No, para Dios el pecado es pecado. Si usted pide juicio, algunos piensan de alguna manera, sí, es que los cristianos vamos a tener un tratamiento diferente. Amigo, para Dios el pecado es pecado. La deslealtad es pecado. ¿Ok? Téngalo claro, téngalo presente. Me va a tocar ponerle a este tema la ira de Dios 1. Que no voy a alcanzar a terminar. Sí, estamos en 55. A las 8 en punto necesito terminar la transmisión. ¿Ok? Pero mire, dice amortiguad. ¿Sí? Está hablando de sus miembros. Haced morir lo terrenal en vosotros. La palabra griega traducida como miembros se refiere a miembros, es decir, las partes del cuerpo. Entonces el apóstol Pablo presenta una lista de comportamientos específicos, concretos, empezando con el más evidente de todos, la inmoralidad sexual. Y volviendo hacia los problemas que le dan el comienzo a los otros pecados. No sé si ustedes en alguna oportunidad han escuchado sobre los pecados mortales y los pecados veniales, ¿verdad? O los famosos 7 pecados capitales, ¿verdad? Que no son más pecados que el resto de pecados, sino que esos 7 pecados capitales de una u otra manera le dan, son la cepa de donde nacen los otros pecados, ¿ok? Y la Biblia habla de la malicia, habla de la concupiscencia, habla de la avaricia. ¿Se da cuenta? Nosotros diciendo que es que claro, como los movimientos LGBTI se han tomado América Latina, han tomado el mundo, se ha legalizado el matrimonio homosexual. Eso es lo que tiene a Dios enfadado y por eso nos mandó el coronavirus. El aborto, se ha legalizado el homicidio. Míreme acá. Se le olvidó que la Biblia dice que tan culpable como un homicida es quien ofende a su hermano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Quiere que siga? Mire, como lo dije en un principio, esta lista que presenta el apóstol no es una lista exhaustiva, no es la lista completa, ¿sí? Pero sí sirve para ilustrarnos, ¿sí? El versículo 8 y 9, Pablo incluye una lista completamente diferente. Entonces, nos habla de fornicación. La fornicación viene de la palabra griega porneia. No solamente tiene que ver con tener relaciones sexuales, o no tiene que ver únicamente con las relaciones sexuales. De hecho, si usted ha leído la Biblia, nota que en el Antiguo Testamento Dios decía que Israel fornicó con otros dioses. No está haciendo referencia a asuntos sexuales, porque no puede toda una nación fornicar, quitarse la ropa y fornicar con un ídolo. Está haciendo referencia a una relación ilícita, ¿sí? A una relación ilícita, a una relación indebida.
La palabra fornicación viene de la palabra griega porneia. Porneia tiene que ver con relaciones ilícitas. Pablo ha utilizado porneia para hablar de una relación incestuosa, por ejemplo, entre un hombre y la esposa de su papá, es decir, su madrastra. Usa allí la palabra porneia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, si no estoy mal. Advierte que ningún fornicario tiene herencia en el reino de Cristo o tiene herencia con Dios. ¿Sí? Habla de la inmundicia, la palabra acatarsia en el griego, y la palabra acatarsia connota suciedad física o suciedad moral. Hace referencia a suciedad, a suciedad moral, a suciedad física. Mire, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 21 y en Gálatas 5, 19, Pablo usa también esta palabra para hablar de inmundicia sexual. Entonces sí, esas cosas provocan la ira de Dios, pero no son las únicas. No son las únicas. No son las únicas cosas que traen la ira de Dios sobre la humanidad. Luego el apóstol Pablo también utiliza la palabra molicie, ¿sí? Que en el griego viene siendo patos, que quiere decir mala concupiscencia. Mala concupiscencia. Usa también la palabra epitumia, kaken, que es la palabra que significa una pasión depravada. En este versículo no hay una palabra en el griego original que se podría traducir como depravado. Sin embargo, el hecho de que se encuentre junta a la palabra mala concupiscencia quiere o denota también asuntos sexuales impuros o a una pasión depravada. Luego utiliza la palabra avaricia, pleonexia en el griego, que significa, o que él dice más bien, que es idolatría. Entonces la palabra pleonexia viene de dos palabras griegas, una que es pleón, que significa más, y la otra que es exo, que quiere decir tener, o sea, tener más. Esto significa codicia o avaricia. ¿Ya notó que no solamente los desfiles de estos hombres en paños menores trae la ira de Dios? También la avaricia. Dice la Biblia que es idolatría. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que nunca se sacian. Normalmente la persona que tiene avaricia en su corazón es una persona malagradecida. El avaro es malagradecido. El avaro no agradece porque al avaro siempre le hace falta el centavo para el peso. Al avaro, ustedes no han visto los videos en estos días de esta gente que le llega al mercadito y cómo lo rompen y lo menosprecian. ¿Lo menosprecian? ¿Sí? No todos los avaros son millonarios. No todos los avaros son millonarios. Ese deseo de tener más. Y la Biblia dice que es idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunos convierten en eso su Dios. Alguien dijo en alguna oportunidad que idolatría es todo aquello que desplaza a Dios del primer lugar en tu vida. Entonces, muchas veces podemos convertir muchas cosas en ídolos. Y esos ídolos, mis queridos amigos, yo me atrevo a afirmar que esos ídolos son mucho más peligrosos que tener una estatua en la casa, que tener una imagen en la casa. ¿Por qué son más peligrosos? Porque tú te vas de tu casa y la estatua queda ahí. Pero esos otros ídolos los llevas en tu corazón donde quiera que estés. Siempre estás pensando en que quieres más, que no estás conforme, ¿sí? En que quieres más, no te sacias. Esos ídolos son mucho más graves. Cuando idolatramos a nuestra propia pareja, esos ídolos son más graves que los ídolos de barro o de madera. Así que tenga mucho cuidado. Se está dando cuenta que el asunto es más delicado de lo que usted se había imaginado. Claro, es fácil subir una imagen y decir, mire, no lo estoy criticando. Porque de pronto alguno dirá, ay, yo la subí, qué pena. No lo estoy criticando. Es educación bíblica. Es decir, cuando usted tiene a su niño,
Normalmente usted, cuando están en la mesa comiendo, siempre se oyen palabras como siéntate bien, habla con la boca cerrada, ¿sí? Matica con la boca cerrada, no suenes la cuchara con los dientes, ¿verdad? Usted lo hace no porque usted aborrezca a su hijo, no porque, ay papá, yo nunca tengo nada bueno. No se trata de censurarlo ni de condenar. Usted lo hace porque lo ama y quiere que aprenda cómo se deben hacer las cosas, ¿sí? Porque hay gente que se toca con todo. No. Si usted la publicó en algún momento también diciendo que por eso. No, tranquilo, no lo estoy criticando, no lo estoy condenando. ¿Sí? Es simplemente aprender para que tengamos un poco más de compasión por la gente. Sí, esas cosas traen la ira de Dios. Es pecado. No estoy diciendo que no sea pecado, es pecado. La inmoralidad sexual es pecado. Lo que quiero decir es que no son los únicos pecados por los cuales se derrama la ira de Dios. Y también estoy diciendo que aunque son pecados, no son motivos de burla. El otro día por ahí vi a alguien en redes, criticó una de mis publicaciones, pero a los 2-3 días la vi, porque es una mujer, la vi burlándose, haciendo burla de, lo voy a decir, la alcaldesa de Bogotá. Ustedes saben que ella es abiertamente homosexual, ¿sí? Y la vi burlándose, haciendo mofa de eso. Eso no es la actitud de un cristiano. Aunque eso es pecado y aunque Dios lo condene, no es motivo para que nosotros hagamos burlas de esa clase de cosas. No es motivo para burlarnos, es motivo para orar por ellos, es motivo para verlos con amor, para verlos con compasión en nuestro corazón. Pero como les digo, hay cristianos que parecen, verdad, vampiros, les chorrea la sangre cuando ven a alguien en pecado y quieren que venga, que Dios los acabe, que Dios los muela, que Dios los destruya. ¿Sí? Pero no es así, mis queridos amigos. Habla de la codicia. Pablo iguala la avaricia a la idolatría, porque se trata de amar algo que no es Dios con un amor insaciable. ¿Sí? Alabar algo que no es Dios, hacer algo en que Dios no es la prioridad principal, eso es idolatría. No hay duda entonces, mis queridos amigos, que nuestras emociones son importantes. Sin embargo, no es verdad que estamos a merced de nuestras emociones, que no podemos ejercer ningún tipo de control sobre nuestras emociones. El primer paso a seguir es ahondar, es seguir, es trabajar en las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales como la oración, eso nos ayuda a mantenernos balanceados, equilibrados. ¿Sí? La oración, la lectura de la palabra, el aprendizaje, el estudio de la palabra, diría más bien estudio que lectura. ¿Sí? Eso nos ayuda a mantenernos balanceados. Dice la palabra, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Mis queridos, mis estimados, finalmente, Pablo les recuerda a los cristianos de Colosas que una vez ellos fueron culpables de estos pecados que él está mencionando, de estos pecados a los cuales él hace referencia en el versículo, ¿sí? Hace referencia a la fornicación, a la inmundicia, a la malicia, a la concupiscencia, a la avaricia, ¿verdad? Saben lo que es llevar ese tipo de vida, pero ahora han escogido dejarla atrás para seguir a Cristo, para hacerse seguidores de Cristo. Estaban perdidos, pero ahora han sido encontrados. ¿Por qué volver? ¿Por qué volver a esos antiguos hábitos? Eso es lo que Él les enseña a ellos. Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Más ahora, Él les dice, ya ustedes dejaron de practicar aquellas cosas, pero ahora hay otras cosas también que abandonar. Y entonces allí les menciona la segunda lista, que es la que vamos a ver el próximo jueves: ira, enojo, malicia, maledicencia y torpes palabras. Te adelanto solamente un poquito. ¿Cómo está tu vocabulario? ¿Todavía se te salen palabras de grueso calibre? ¿Todavía calumnias a las personas? Algunos pastores que quizás me ven por allí a escondidas, cuando alguien se va de tu iglesia por diferencias, por desacuerdos,
¿Haces reuniones para comerte los vivos? ¿O más bien dices sabiamente, bueno, no puedo hablar positivamente de esta persona, pues tampoco hablaré negativa? Simplemente ya no está aquí, no existe entre nosotros. No debería ser así, porque irte de una iglesia no significa que te hayas ido de la fe. Puedes que no estés en mi iglesia, pero sigues siendo mi hermano. Y aquí permítame ponerme enérgico. No estás en mi iglesia, pero sigues en la fe. Ahora, pueden haber diferencias doctrinales. Eso tampoco te hace mi enemigo. Yo siempre lo he dicho, yo tengo la capacidad de sentarme con cualquier persona a comer, a almorzar. Así piense diferente a mí, pero parece que la gente no lo tolera cuando soy yo. Hermano, yo no tengo ningún problema. Yo estuve en una iglesia donde se creía que todo cristiano verdadero, necesariamente, indudablemente, obligatoriamente tiene que hablar en lenguas. Siempre supe que eso no era un pensamiento bíblico y por muchos años pude estar en esa iglesia sin tener ningún problema con ellos. Simplemente no tratábamos el tema. Pero cuando alguien ve que yo pienso de forma diferente, pilas, pilas, pilas. El pastor le está enseñando cosas raras. No, mis queridos amigos. Siempre he dicho, estoy abierto a discutir cualquier posición doctrinal. No hay doctrina perfecta. Todos en alguna medida nos podemos estar equivocando en algo. Pero, aquí viene el pero, hay cosas que son fundamentales de la doctrina, esas no se pueden mover. No se pueden mover. Si en esas cosas tenemos diferencia, entonces no somos hermanos en la misma fe. ¿Sí? Hay cosas que se pueden... Dice un gran amigo que no hacen parte de la ortodoxia de la fe, de los fundamentos principales. Usted puede hacer muchas remodelaciones en su casa. Quiero quitar esta pared para ampliar un poco más esta habitación. Pero hay cosas de esta casa que no se pueden remover. Porque son las estructuras. Si se mueven, todo se viene abajo. Se puede cambiar las ventanas, se puede cambiar la fachada, mejorar algunas cosas, pero hay cosas estructurales en esta casa, en esta edificación, que no se puede mover. Entonces no entiendo por qué hay pastores que cuando una oveja tiene una diferencia con ellos, de inmediato se constituyen su amigo. Y tampoco entiendo por qué muchas personas que se decían tus amigos, simplemente porque ya no estás en la iglesia o tienes una diferencia con algún líder, ahora también te constituyes en su enemigo cuando nunca has hecho nada en contra de ellos. Estas cosas también traen la ira del Señor. Enseñarlo, promoverlo, difundirlo entre el resto del liderazgo. Claro, cuando somos líderes y tenemos influencia sobre la gente, cualquier cosa que les digamos, ellos la van a creer. Si yo les digo a mi gente que alguien es malo, ellos lo van a creer y van a llenarse de odios contra personas que no les han hecho nada. Yo lo publiqué en una oportunidad, ese famoso proverbio que dice: meterse en un pleito ajeno es como agarrar un perro que va pasando por la calle. Lo más seguro es que usted termine lastimado. Entonces, no compre peleas ajenas. Si yo tengo una diferencia con ella, la diferencia que ella tiene conmigo no es contigo. ¿Por qué se tiene que constituir enemiga tuya también? Esas cosas traen la ira del Señor. Bueno, mis queridos amigos, les dejo hasta aquí, 8-11 minutos. Tengo una reunión virtual con un equipo de pastores ahorita, entonces ya tengo que cerrar la transmisión. Nos vemos el próximo jueves, 7 de la noche, segunda y última parte de este tema sobre la ira de Dios. Ya por lo menos tiene idea de que lo que yo publiqué en las imágenes, desfiles, gay, aborto y todas esas cosas, son pecados, traen la ira de Dios, pero no son las únicas cosas que traen la ira de Dios, ¿verdad? Hay muchas otras cosas antes de acusar al mundo de que esto está pasando por culpa de la maldad que hay allá en la calle, de esos pecadores que deberían ser fulminados en el infierno. Antes de pensar así, primero piense si ya dejó la ira, si ya dejó la malicia, si ya dejó de calumniar a muchas personas, levantarles calumnias a la gente, propagar calumnias. Es decir, a mí me dijeron, a un amigo le contaron y él me contó. Sí, ojo, si a usted no le consta, no siga con el cuento. Les mando un abrazo gigantesco, que el Señor les bendiga poderosamente, que el Señor les siga dando sabiduría. Mire, estudie la palabra. Aquí siempre va a estar abierto este canal para aprender Biblia, para profundizar en la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué, pastor? Para que no le metan los dedos a la boca, para que no jueguen con usted, para que no jueguen con su fe. Mire, a mí me tocó visitar una familia. Digo me tocó por la circunstancia, ¿no? Tuve que visitar una familia que amaban a Dios, que sirvieron a Dios, que sembraron en la obra y que fueron maltratados por su líder, por su pastor. Yo sabía de la situación,
nunca les hice daño, pero tuve esa iniciativa de parte de Dios de ir y como pastor pedirles pedirles perdón. Yo no fui el que los lastimé, yo no fui el que los utilicé, pero les pedí, como pastor, les pedí perdón en nombre del ministerio, por decirlo así. Y les dije, no se sientan estafados, porque todo lo que ustedes hicieron lo hicieron con amor. Lo hicieron con amor, lo hicieron con agrado, lo hicieron con entusiasmo, lo hicieron con cariño. Sé que deben estar lastimados, ¿sí? Pero yo, como pastor, les vengo a pedir perdón en nombre de un pastor que no está aquí y que no sé si quiera el perdón de ustedes, pero yo quiero decirles que no se sientan estafados, no se sientan utilizados, porque lo que ustedes hicieron, lo hicieron con mucho amor por el Señor. No sé si hoy, no sé si mañana, pero en algún momento eso traerá recompensa. Hoy lo publiqué. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, recogeremos. No sé cuándo, pero lo recogeremos. Les mando un abrazo fraterno, un abrazo gigantesco. Carolina Bermúdez, bendiciones. Bendiciones a todos. Kelito González, bendiciones a todos, que la pasen súper bien. Miren, no hemos terminado, esto se pone bueno. El próximo jueves, segunda parte, la ira de Dios. La ira de Dios, ¿ok? Mira, esto se va a poner mejor porque voy a explicar la ira, qué significa la ira. Pero todos nos airamos, sí, pero yo voy a hablar de cuál es la ira a la que se refiere este texto. La maledicencia, las malas palabras, ¿sí? Las malas palabras. ¿Qué es una mala palabra? Eso. Porque hay cosas que de pronto pueden sonar como mala palabra en Colombia, pero no lo son en Argentina, ¿sí? O son mala palabra en España, pero no son mala palabra aquí, o viceversa. Entonces voy a hablar de eso. ¿A qué se refiere la Biblia con eso? Para que nunca más vuelva a decir, la Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice muchas cosas que si tú las sacas de contexto, dicen todo lo que tú quieras que diga. Se les quiere mucho. Bendiciones mil. Chao a todos. Chao a todos. Un abrazo gigantesco.